Bienvenida mañana de sábado. Buenos días, querida familia. Aquí nuevamente cada mañana de sábado con una meditación y una reflexión para traer paz y confianza en Dios en momentos de dificultad, el cual siempre está dispuesto y disponible para escuchar nuestra voz. ¿Estás tú listo y disponible para escuchar la voz de Dios esta mañana para ti? Bienvenidos a nuestro espacio especial de cada mañana de sábado. Comparto con ustedes la oración que hizo el profeta Jonás desde el vientre de un pez, registrada en el libro de Jonás, capítulo 2, versos 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré su santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y me vomitó, y vomitó a Jonás en tierra. Palabra de Jehová para un profeta extraño, infiel y mediocre. Yo no sé cuántas veces en la vida te has juzgado como podemos juzgar al profeta Jonás. Justamente la lección de escuela sabática de esta semana responde a la vida del profeta Jonás, cómo fue un profeta misionero sin descanso. Y en una reflexión sobre esta lección de escuela sabática y el mensaje, al menos yo pude vislumbrar y compartir con mi familia el pensar de este profeta. El profeta Jonás se desenvuelve en la época de los jueces, en una época y en un tiempo donde el templo, la iglesia de Dios, el pueblo de Israel se había vuelto y se había alejado de los principios que Dios había establecido. Cada uno vivía según quería. No se estaba llevando a cabo los servicios del santuario, no se estaba llevando a cabo un programa sacerdotal levítico. El arca, desde el momento en que Elí, los hijos de Elí se llevaron el arca no había regresado nuevamente al santuario o al tabernáculo. Cada persona, había una debacle espiritual inmensa, cada cual vivía su religión en su casa como quería. Por lo tanto, Dios necesitaba
un mensajero que fuera a la ciudad de Nínive. Dios necesitaba un mensajero que pudiera hiciera un trabajo evangelístico con aquellas naciones que no servían a Dios. Había un sistema de vida alocado y lejos de Dios, y Dios nunca va a permitir que en ninguna época de los tiempos se deje de predicar el evangelio. Yo diría que la época de los jueces es similar a la época del oscurantismo de la Edad Media. Tiempos donde las personas eran regidas por el dominio de otras personas, o que sencillamente se había perdido el enfoque de la Biblia. Fueron dos épocas oscuras, una para el mundo de aquella época de la Edad Media y otro para la época del tiempo de Israel antes de la entrada de los reyes en la historia de Israel. Entonces, en tiempos tan oscuros donde no había predicación del evangelio, apenas había fe en los corazones de los hijos de Dios, Dios necesitaba buscar un instrumento. Jonás no fue escogido por haber sido el más fiel, el más honrado, el más espiritual de los profetas. Pudiéramos ver en Jonás quizás el más mediocre, pero era el que había. Entre lo que había en el pueblo de Israel, el más mediocre, el menos espiritual, el menos fiel era Jonás. Pero yo veo cómo Dios en su misericordia utiliza instrumentos de baja calidad, como yo diría, instrumentos que no son justos para hacer un trabajo divino. ¿Usted sabe cuántos ángeles están dispuestos a hacer nuestro trabajo? Y lo harían de tal manera que en un día pudiéramos convertir al mundo entero y ya no tuviéramos que postergar la venida de Cristo, sino que ya Cristo estuviera en las puertas para venir. Sin embargo, Dios le ha concedido el privilegio a los humanos y a los mortales que vivimos en esta tierra hacer el trabajo divino, hacer el trabajo del cielo. Y Dios escogió a este hombre con todos sus defectos para que hiciera un trabajo en nombre de Dios. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido como que tú no eres el más calificado, que no eres la persona más espiritual, ni la más fiel, ni la más segura. Y tú te preguntas, Señor, yo reconozco todo lo que soy. Y gloria a Dios que cuando reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra incapacidad, cómo Dios nos da misiones celestiales de envergaduras inmensas. Porque Dios estaba llevando a un profeta mediocre para que hiciera un evangelismo de grandes envergaduras. Porque Pedro con una predicación alcanzó escasamente a 5,000, pero la misión de Jonás iba dirigida a una ciudad completa de 120,000 personas. Y yo digo, wow, Señor, qué clase de privilegio le diste a un profeta mediocre, que cuando Dios le pone en su mano la misión, él le huye a la misión y toma un barco para ir a Tarsis, que eso era España, allá. Y desciende a Jope y se va en un barco y se va feliz porque él quiere huirle a la misión. De entrada, Jonás mostró que no era apto para una misión tan grande. Y yo veo a un Dios insistiendo en la vida de un profeta mediocre para que cumpliera una misión. Yo ayer me preguntaba, Señor, ¿era que no tenías nada más? ¿No había otro profeta en esa época de los jueces que pudiera hacer ese trabajo mejor? ¿O era que tú le estabas dando una oportunidad a tus profetas a despertar y a salir de la mediocridad y darse cuenta que tú nos amas y que tú lo amabas? ¿Y que tú deseabas darle una oportunidad? ¿O eran ambas?
Yo lo que veo es un evangelio porque Dios no tuvo problemas. Dios no tuvo problemas con los ninivitas. La historia del libro de Jonás es como Dios trata de salvar a un profeta, porque los habitantes de la ciudad de Nínive solo necesitaron escuchar la mediocre predicación de Jonás una sola vez. Escuchar la mediocre predicación de Jonás una sola vez fue suficiente para que una ciudad completa se arrepintiera con su rey. El libro de Jonás presenta cómo a Dios, a quien le dio trabajo a Dios de convencer, fue a su propio profeta. A veces me pregunto, Padre Santo, nosotros hablamos del mundo y quizás el mundo está dispuesto a cambiar completamente su manera de pensar y de vivir y de decidir y de creer, si tan solo nosotros como instrumentos mediocres nos diéramos a la tarea de cumplir la misión. Dios es un Dios de tantas oportunidades. Siempre hablamos que Dios da una segunda oportunidad. No, Dios le dio a Jonás más de 2. Primero le hace el llamado, luego va tras él cuando va huyendo. Envía una tormenta, lo tiran al mar. La gente que estaba en el barco sintió temor de Dios porque una vez el cuerpo de Jonás tocó las aguas. La tempestad se calmó para todos los que estaban en el barco. La última parte del viaje en la vida de esa gente fue un viaje de meditación, de un análisis interior y el reconocimiento del gran Dios de Israel. Porque Jonás dijo, esta tormenta es por causa mía. Él le contó, Dios me mandó a esta misión y yo huí. Yo huí. Y él mira ahí en el capítulo, en el capítulo 1 de Jonás, en el versículo 8, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y aquí está la respuesta de Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es decir, Jonás le declaró a aquel pueblo quién era, cuál era su Dios y cuál era su misión y cuál había sido su decisión. Y gente que no creía en Dios temió a ese Dios al cual Jonás ni le temía. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Yo veo aquí a un grupo de gente no creyente en Jehová, ahora clamándole a Jehová, reconociendo que esta tormenta que está llegando vino por su mano y está reconociendo el poder de Dios. Y yo lo que estoy viendo es que la gente de afuera
se va a dar cuenta que muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo, la causa es porque nosotros le estamos huyendo a la misión. Nosotros le estamos huyendo a la misión y el mundo se va a dar cuenta que nosotros los cristianos estamos retrocediendo, huyéndole a la misión y escondiéndonos. Y el mundo que está afuera, que sabe que Dios es real, le está diciendo al Señor, Señor, escúchame una cosa, no nos hagas pagar a nosotros la ineptitud de tus hijos. Oye, esto es un mensaje para nosotros hoy. Estoy tomando el tiempo para hacer esta reflexión de la lección que hoy se va a discutir en muchas iglesias. Y ojalá que se discuta en la perspectiva correcta. Estoy viendo aquí a un pueblo creyendo en Dios por la infidelidad. Esto es lo más grande. Un pueblo creyendo por la infidelidad de su profeta. Y aquellos clamaron a Jehová y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó en su furor. Así de sencillo. Toman a Jonás, lo tiran al agua, el agua comienza a tragárselo. Y se calmó la tempestad. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Este fue el primer sermón de Jonás. El primer sermón de Jonás no lo predicó en Nínive. El primer sermón de Jonás lo predicó a todos aquellos que estaban en el barco. Se lo predicó a los marineros. Se lo predicó al capitán del barco. Se lo predicó a todos los que estaban allí de viaje con él, que cuando lo vieron entrar al barco ni se dieron cuenta ni quién era, ni lo reconocieron, nada. Nadie sabía que Jonás era profeta de Dios. Fue un hombre que pasó inadvertido. Pero Dios jamás deja pasar inadvertido a los hijos que Él tiene en esta tierra con una misión. ¿Qué tú estás haciendo? Huyendo. Te estás escondiendo. No quieres salir. No te quieres identificar. Quieres pasar inadvertido en el mundo. Por aquí pasó un hijo de Dios con una misión, pero nadie lo sabe. Esto fue lo que hizo Dios con Jonás. Jonás quiso pasar inadvertido en aquel barco y Dios le dijo, no, mijo, no. En contra de tu voluntad, tú vas a dar testimonio a la gente de este barco que ni sabe quién tú eres. Y yo voy a dar testimonio a ellos de que tú eres mi profeta, mediocre con 1000 defectos, pero eres mi profeta. Y yo le voy a demostrar a ellos que yo soy el Dios verdadero. ¿Tú te imaginas que Dios está levantando una tormenta alrededor de tu vida? Está a través de los gobiernos, a través de las situaciones de tu trabajo. Dios está levantando una tormenta para sacarte de debajo de allá como sacaron a Jonás. Porque dice que Jonás había bajado en el capítulo 1, verso 5. Dice ahí, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el jefe, el patrón de la nave, el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Oye, Jonás no solamente se montó en el barco, se escondió en lo más profundo del barco para que nadie le preguntara, que nadie supiera quién era, él que quería ni que Dios lo mirara. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Te estás escondiendo?
Pues déjame decirte que el Dios que te hizo el llamado para la misión sabe dónde estás y Él sabe levantar una tormenta para que todos los ojos se pongan en ti y quede revelada tu identidad. Dios mantuvo oculta la identidad de Esther por un tiempo, pero luego Dios permitió que se levantara un edicto en contra de los judíos para que se quedara revelada la identidad de su hija, porque los hijos de Dios no podemos pasar inadvertidos en esta tierra. No podemos. Nosotros tenemos una misión que cumplir, pero nosotros no podemos ser como los hipócritas que se ponen una máscara para que nadie vea su verdadera identidad. Recuerden que esas máscaras, cuando digo hipócritas, es el nombre de las máscaras que la gente utilizaba en la Edad Media y las mujeres para un antifaz. ¿Ves? Es un antifaz que tú pones encima de tu cara para que nadie pudiera identificar. Y hoy muchos cristianos están caminando con un antifaz porque no quiere que nadie sepa quiénes son y cuál es su misión. Entonces se parecen a Jonás, que vive huyendo de su misión porque le tiene miedo a esa misión, porque no quiere que esa misión lo identifique. Y Dios está despertando una tormenta alrededor nuestro para que quede revelada nuestra identidad. Porque dice la palabra que todo aquel que se avergüence de Dios delante de los hombres, Dios también se avergonzará de él delante del Padre. Y es interesante cómo Dios hace cumplir la misión en contra de la voluntad de Jonás. Y Jonás, ante esta tremenda tormenta que estaba hundiendo un barco, iba a ahogar gente inocente. Y es lo que está pasando en nuestros tiempos hoy. Hay mucha gente inocente que vive desconocida de la gran verdad y se está hundiendo y se va a ahogar. Y nosotros seremos responsables de la sangre de esos inocentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una verdad y nosotros tenemos una misión de decirle al mundo la verdad. Ese compromiso con la verdad y la misión. Y me parece interesante cómo Dios hace el primer acto de evangelismo. Y esto yo lo voy a decir, esto es un acto de evangelismo involuntario. Esta es la misericordia de Dios, porque el plan de Dios es poder llegar a todas las criaturas del mundo que Él sabe que tienen un corazón inclinado a conocer y aceptar la verdad. Alabado sea el nombre del Señor por esto. Y dice que aquellos hombres trabajaron para volver la nave, pero no pudieron. Así que tuvieron que hacer lo que le había dicho Jonás. Y tiraron a Jonás. Y me parece impresionante la oración de Jonás, en la que él reconoce la misericordia de Dios. Va explicando cómo el mar comenzó a arroparlo. Imagínate tú caer en el mar en medio de una tormenta. Si da miedo tú caer al agua en momentos de paz, imagínese caer al agua en medio de una tormenta. Esto a mí siempre, admiro mucho a mi querida amiga y compañera Rosy Rey, quien es rescatista para FEMA, y ella trabaja, ¿verdad? Primero, claro, ella es rescatista, pero trabaja también en otras áreas. Un saludo para ti, Rosy, un abrazo. Dios te bendiga donde quiera que estás. Bueno, sé que estás en North Carolina, así que Dios te bendiga en la misión que tienes allá. Yo siempre quise ser rescatista, por eso tomé muchas clases de natación y de salvamento. Claro, nunca me certifiqué ni tomé clases específicamente de eso, pero siempre me gustaba. Y pues en la vida he tenido la oportunidad de salvar a algunas personas que se han estado ahogando en el mar. Pero déjeme decirle que tiene que ser una experiencia bien asustante el tú tener que tirarte a un mar embravecido
arriesgando tu vida para salvar la vida de alguien que tú ni conoces. Las veces que lo he hecho han sido para personas que conozco y en una ocasión para dos personas que no conocía. Pero debe ser, ¿verdad? Asustante el tú en tener que entrar a aguas embravecidas. Y a Jonás hace la explicación, que fue la lectura al principio de la transmisión, y vio que hasta se le enredaban las algas en la cabeza. A qué nivel de profundidad el Señor tiene que llevar a su hijo y en conciencia, porque él estaba consciente de que se estaba ahogando, sintió las algas enredándosele encima, tenía que entender que estaba llegando a un nivel de profundidad. Como él dice que su alma fue rodeada, descendió a los cimientos de los montes. Estamos hablando de que, bueno, si lo escribió a manera de hipérbole, de una exageración de que llegó hasta el fondo del mar, donde estaba un barco, estamos hablando de una profundidad sumamente considerable. ¿Cómo sobrevivió Jonás a hundirse allá y luego ser tragado por un pez y vivir 3 días en el vientre de un pez? Estamos hablando que esta historia, pues obviamente muchas personas que no creen en la palabra lo van a tomar como una parábola o un invento o algo imaginario. Los científicos siguen buscando, ¿verdad?, probar de que una persona así pudiera vivir 3 días en el estómago de un pez, en medio de todos los fluidos y los ácidos para descomponer los alimentos que están allí, quizás encontrándose con peces más pequeños, quizás a medio digerir. ¿Cuál fue la experiencia? Y ahí en medio de ese mundo desconocido para el profeta de Dios, ahí oró. Me parece, ¿verdad?, otra lección que estoy aprendiendo en esta lección, ¿verdad?, de Jonás. No hay un lugar específico para orar. Hay gente que defiende lugares específicos para orar y posturas específicas para orar. La Biblia da ejemplos de todas las posturas con las que tú puedes orar, desde acostado, de pie, caminando, sentado, de rodillas, con la cabeza al piso, acostado en el suelo, boca abajo, postrado completamente. ¡Wow! Pero lo mismo puedes orar en tu casa, y cuando estás en el trabajo, estás en el carro, vas caminando por el mall, estás en la iglesia o te devoró un pez. Ese lugar, Dios escuchó la oración. Pero yo pienso que cuando Jonás ora a Dios y el pez le sirve de submarino para aterrizarlo en las costas cercanas a la ciudad de Nínive, y sale de allí vivo, vomitado y con quizás una peste horrible a todo lo que tenía dentro del estómago aquel pez. Yo digo, Señor, era para que hubiese habido un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, reconocer que había vivido una experiencia única. Es decir, lo que él acababa de vivir, nadie en el planeta lo había vivido. Él tenía que reconocer su indignidad y su bajeza como un profeta mediocre. Yo quizás pienso que debió haber salido de allí con una actitud tan positiva de ir y predicar el mensaje a la gente de Nínive con pasión, con amor, con disposición de salvarse. Sin embargo, esa no fue la actitud de nuestro amigo Jonás. Jonás entra a la ciudad de Nínive a predicar con el mejor deseo de que Dios no les perdonara
la vida. Predicó un evangelio a mitad. El Señor le había dicho a Jonás, dile a la ciudad de Nínive, arrepiéntanse, que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, el mensaje de Jonás fue a la mitad. Él solamente decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué parte del mensaje él eliminó? El más importante. Arrepiéntanse. Esa parte del mensaje de arrepiéntanse, que de aquí a 40 días Nínive será destruida, esa parte él la omitió, porque era el deseo de Jonás que el pueblo no se arrepintiera. Sin embargo, con una actitud negativa, pesimista, poco agradecida, Nínive recibe el mensaje de un profeta que en el momento mismo que lo recibe una respuesta inmediata de parte del rey y de los hombres y de los niños y de las mujeres. Y eso está ahí en el capítulo 3, en el versículo 4, cuando dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estoy maravillada de la gracia divina. Estoy extasiada. Estoy impresionada cómo Dios usa instrumentos mediocres como nosotros para dar mensajes de poder del cielo, misiones selladas con el sello real del cielo, puesta en manos humanas, en corazones infieles, en gente que cree a medias. ¿Y cómo Dios puede utilizar? Bueno, Señor, definitivamente. Yo estoy segura que si hubiese habido algo mejor, hubiese usado algo mejor. Pero lo único que Dios tenía a la mano era este profeta. Y cómo Dios lo usó. Y cómo el mensaje que salía por la boca de Jonás, sin el más mínimo deseo de arrepentimiento, el Espíritu Santo lo transformó. El Espíritu Santo transformó ese mensaje de Jonás y tocó la vida de toda la ciudad de Nínive. Cuando digo toda, es toda. Y estoy viendo la respuesta de un rey que se baja de la silla, se quita su ropa real, se viste de cilicio, se pone ceniza en la cabeza, se pone a ayunar. Y ordena por un decreto real ayuno. Yo te voy a decir, si los gobernantes de nuestros países
hicieran semejantes cosas como hizo el rey de Nínive, yo creo que pudiéramos estar tocando el cielo en esta tierra. Pero lamentablemente, ni nuestros gobernantes políticos, ni nuestros gobernantes espirituales están haciendo esto. Hoy nos encontramos de cara frente al fin del mundo. Estamos tocando suelo profético. Estamos viendo cómo la situación alrededor del mundo está cuajándose en contra de los hijos de Dios y le está dando la bienvenida con puertas abiertas, anchas y manos abiertas al pecado, a la inmoralidad, a la falta de respeto, a la violencia. Se está aplaudiendo la mentira, se está aplaudiendo la hipocresía, se está aplaudiendo la falta de respeto a los derechos humanos, se está aplaudiendo hoy la mentira, la inmoralidad, se le está dando tributo. Era lo mismo que pasaba en la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive se consideraba una de las ciudades más sanguinarias que había. Piense en una ciudad que tenga 120,000 personas, que vive en plena inmoralidad. Esta era la ciudad de Nínive. Y cómo Dios sintió misericordia porque conocía el corazón profundo. Aquella ciudad había caído en esa inmoralidad porque no había quien le predicara. Cómo Dios extiende su misericordia a los infieles que no lo conocen y a los infieles que le conocen. Y cómo Dios utilizó a este instrumento tan y tan inadecuado. Y cómo hubo una respuesta de qué magnitud. Me pregunto si el Señor estará necesitando muchos Jonás en esta época para que puedan dar un mensaje, aunque sea mediocre, que pueda despertar y tocar la puerta de la casa de los reyes y de los gobernantes y de los nobles y de los príncipes y los del pueblo y los de cada hombre y los de cada mujer, y que se pueda tocar la vida de nuestros niños y pueda haber una conversión al nivel que ocurrió en Nínive. Yo no sé, nosotros hemos hecho días de ayuno. Yo no sé cuántos de nosotros hicimos días de ayuno y no tomamos ni agua. ¿Qué clase de ayuno? Porque no fue que solamente la gente dice, bueno, pues vamos a quitarnos la ropa, vamos a vestirnos de negro, vamos a ponernos ceniza en la cabeza y vamos a gritar para ver si Dios se convierte, se retracta. No. Porque Dios no se retracta por las acciones externas que tú hagas. Lo que convence a Dios no es que tú te pongas ceniza en la cabeza, ni te vistas de saco, ni de cilicio, ni de que camines de aquí a allá y casi te rompas las rodillas subiendo una escalera de rodillas. No son nuestras. Dios no queda impresionado por lo que hacemos externamente. Dios queda impresionado cuando las cosas, nuestros sacrificios y nuestras cosas externas van incluidas en un corazón sincero, haciendo cambios internos. Porque aquí lo más importante es que cuando el rey hace por decreto un ayuno para todo el mundo sin comida, y cuando digo todo el mundo, incluía el perro, el gato y la mascota, el pajarito y todo lo que tú tenías, tu buey, tu asno, tu caballo, nadie iba a comer. Dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Ahora está el trabajo interno. No era solamente hacer un ayuno, era hacer una conversión del interior. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos siempre están dispuestas a hacer el mal. Y nosotros
Aquí vemos cómo este acto, cómo estas acciones de un pueblo infiel tocan el corazón de un Dios fiel y amante. Y mientras Dios estaba gozándose del arrepentimiento de la ciudad de Nínive, Jonás estaba airándose, frustrándose y deprimiéndose por el mismo acto. Qué distinto el corazón de Dios al corazón de su profeta. Mientras Dios estaba en alabanzas en el cielo, gozándose del arrepentimiento de Nínive, Jonás estaba airado, estaba deprimido, estaba atribulado, estaba en fuego y en ira con Dios por lo mismo. Habiéndole Dios salvado la vida en medio del mar y habiéndole dado una oportunidad de arrepentirse. Entonces, a veces pienso, ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema del mundo? ¿Por qué el mundo está volviéndose cada día más peligroso? ¿Por qué se siguen tomando decisiones equivocadas? ¿Por qué la inmoralidad, la violencia, la apatía a Dios sigue creciendo? ¿Dónde está el problema? ¿En las ciudades? ¿En sus gobernantes? ¿O en el pueblo de Dios? Si me dejo para contestar esa pregunta, me voy a basar en el libro de Jonás. Debo de aceptar que el problema no estaba en el pecado rampante de las ciudades y las malas decisiones de la gente o el mal gobierno de sus gobernantes. Tengo que aceptar que era que no había un pueblo que testificara en favor de Dios. Había un pueblo silente, había un pueblo descomprometido, habían líderes que no miraban hacia allá como una área de trabajo. Nos montamos en un barco y sencillamente decidimos huir a las montañas para que Dios nos protegiera a nosotros, aunque hunda o mate en fuego a los infieles. Yo creo que el mensaje del libro de Jonás para nosotros en este tiempo es que no importa cuán mediocre pueda ser yo como instrumento, si yo reconozco que Dios me ha dado a mí oportunidades de vida y Dios me ha dado oportunidades para hablarle a otro, las use y pueda dar un mensaje, porque el problema está en la actitud del pueblo de Dios y no en la actitud de las naciones. Dios sabe usar su Santo Espíritu para que cuando con tu boca y con tu ejemplo tú prediques al mundo, ese mensaje llegue y muchos de los que están perdidos puedan abrir sus ojos y decir: aquí no me quiero quedar, quiero conocer, servir, adorar y proclamar al Dios que esta gente me está enseñando. Y yo hoy hago un llamado a nosotros como pueblo de Dios a dejar de escondernos en lo profundo de los barcos, dejar de estar huyendo. Y aunque seamos instrumentos inadecuados, imperfectos, deja que Dios te use, porque hay gente que quiere escuchar. Hay gente que necesita conocer la verdad. Hay gente que está dispuesta a cambiar su mal camino y erradicar de su vida la maldad, el pecado, porque necesita escuchar a Dios.
Hay un pueblo allá afuera que está dispuesto a ayunar sin comida y sin agua, con tal de que el Señor le dé una oportunidad de vida, mientras a veces el pueblo de Dios ni ayuna ni ora, y si ayuna tiene que comer. Yo digo, Señor, ¿cuándo llegaremos al punto donde nosotros podamos desgarrar nuestra alma delante del Señor en oración y clamor por la situación que estamos viviendo alrededor del mundo y por aquellos que están en la ignorancia y en las tinieblas, pero que en lo profundo de sus corazones está el deseo de conocer a Dios? Mucho trabajo le dio el profeta Jonás a Dios, que aún después que perdonó aquella ciudad, el profeta estaba más interesado en su credibilidad, porque él quería que el fuego descendiera del cielo y la quemara para que todo el mundo supiera que él había dicho la verdad. Y ahora él estaba más preocupado por su credibilidad como profeta que por la salvación de la gente. ¡Wow! Y hay gente que es igual, habemos gente que es igual, porque yo no me puedo desconectar de la realidad. Todos nosotros a veces estamos más interesados en nuestra credibilidad ante los ojos de los hombres que el arrepentimiento de las almas. Qué bajos somos. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Y yo veo que realmente el libro de Jonás, al igual que la muerte de Lázaro, la muerte de Lázaro fue un Dios pasando por el valle de las lágrimas a dos hermanas para poder resucitar la fe de ellas. Porque Dios no tiene problemas con los muertos. Los muertos físicos oyen la voz de Dios y se levantan, tan sencillo como eso. Pero los muertos espirituales que viven no resucitan tan fácil, porque a veces escuchan la voz de Dios y la ignoran. Y Dios permitió que Marta y María pasaran por el valle del dolor y de la sombra, de las muertes y de las lágrimas, para Dios poder resucitar su fe. Y Dios tuvo que utilizar ¿verdad?, como misión a la ciudad de Nínive para ver si podía restaurarle la fe a su profeta. Eso es lo que yo veo. Yo veo no la historia de Nínive, yo veo aquí la historia de Jonás, Dios tratando de salvar a Jonás. Porque más salvos estaban los ninivitas que su profeta. Y con todo y eso, el capítulo 4 revela el pulseo de Jonás con Dios por una calabacera que Dios había hecho crecer para que el sol no lo castigara, y al otro día vino un gusano y se comió y se secó la calabacera. Y Jonás estaba peleando y pidiéndole a Dios que le quitara la vida, porque pues se había muerto aquella calabacera que le proporcionaba sombra en medio de donde él se encontraba, esperando la destrucción de Nínive. Y Dios le dice, ¿y tú estás preocupado por una calabacera que no sembraste, que no germinaste? Pero no te da pena de 120,000 personas que están creadas a mi imagen y semejanza. ¿Ok? Qué interesante. Versículo 9 dice ahí, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estas son las respuestas del profeta de Dios a su Dios. Mientras el pueblo de Nínive trataba a Dios con respeto y se estaba allí de rodillas, en clamor, en ayuno, sin comer, vestido de cilicio, reconociendo la grandeza de Dios. Mira las respuestas. ¿Cómo trata Jonás a su Dios? Mire esto, mire estos dos cuadros, bien distintos uno del otro. Y Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le dijo, sí, me enojo mucho hasta la muerte. Yo creo que si la muerte le hubiese tocado a Jonás en ese momento, mientras el rey y 120,000 personas se estaban salvando, Jonás, el profeta de Dios, estaba perdiendo. Y Jehová le dijo,
¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha ni su izquierda y muchos animales. ¿No voy yo a tener misericordia? Él sentía misericordia por algo que no había creado, algo que no había plantado, y tenía misericordia por la cabecera. Y Dios le dice, no voy a tener yo misericordia con aquellos que yo sí creé y que no pueden discernir entre su mano derecha ni izquierda. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia? Señores, esto es una reflexión grande. No sé, ¿verdad?, cómo se va a explicar en la iglesia a la que vayas hoy la historia de Jonás. Pero definitivamente este profeta nunca encontró reposo. Nunca encontró reposo. Jonás no encontró reposo en Dios. Vivía una vida agitada pensando en él, en su credibilidad, en lo que la gente pensaba de él, en su seguridad personal. Por eso huyó, porque no quería poner su vida en riesgo en la misión de Nínive, porque pensaba que los ninivitas o lo podían matar, o por el contrario, si se arrepentían, Dios los podía perdonar y él que iba a quedar desacreditado. Fíjate cuáles eran las prioridades de este profeta. Se parecían a las nuestras. Nos alejamos de la misión por miedo a perder la vida, que la gente nos pueda hacer daño, nos puedan quitar privilegios, nos puedan quitar derechos. Por eso nos escondemos. O, por el contrario, que se puedan arrepentir y termine siendo tu vecino en el cielo. Y tú no lo quieres. Así que mejor que se pierdan. Ten cuidado, porque quiero recordarte algo. Que jamás después de esta historia escucharás la historia o la vida o la trayectoria del profeta Jonás. Esto fue una estrella fugaz que tuvo su tiempo corto de brillar y se apagó y jamás se supo de él. Muy distinto al profeta Daniel, el cual desde siendo un jovencito entró a la corte de Babilonia a dar cátedra de fe, el cual no se dejó llevar por la presión, fue fiel a sus principios, a su filosofía, a su Dios, a su fe, la defendió, no utilizando, ¿verdad?, la fuerza, sino utilizando la prudencia y la inteligencia, que son dos cosas que necesita mucho el pueblo de Dios, prudencia y sabiduría. Utilizó su ejemplo, su vida, su testimonio como la cuña más segura para convencer a aquellos que no creían en su Dios. Él era un testimonio viviente de que Dios se manifestaba en su vida y Dios lo protegía y Dios lo bendecía y lo prosperaba y le daba la sabiduría que no le podía dar a los sabios de Babilonia. Y desde la entrada de Daniel a Babilonia, pasó casi por 5 gobernantes distintos y toda la vida fue visto como el profeta de Dios, estimado por los reyes, buscado en los momentos de crisis, escuchado por ellos, dio consejos sabios a todos, escribió y mantuvo una impresión hasta el día de hoy en la mente de todos los que le conocieron en persona y todos los que le hemos conocido a través de la historia. Una gran antítesis entre Jonás y Daniel. Totalmente distintos. A ambos Dios los usó. A ambos Dios los usó. Uno por un corto tiempo y después quedó en el anonimato de la historia, y el otro que sus obras todavía siguen porque las profecías de Daniel todavía no han terminado de cumplirse y nuestros ojos estarán próximos a ver el desenlace de la historia que Daniel vio a través de los sueños y visiones que Dios le dio. Impresionante. Hoy hago un llamado esta mañana de sábado a nosotros hoy retomar el libro de Jonás, que apenas tiene 4 capítulos, y tú lo comiences a analizar
y a mirarte dentro de él. Y preguntarte si también eres como Jonás, uno de esos mediocres instrumentos de Dios, pero que Dios podrá usar. Si reconocemos en nosotros una mediocridad e infidelidad en nuestra misión, créeme que si Dios te da la oportunidad de cumplir una misión a sabienda de tu mediocridad y de la mía, utiliza esa experiencia para crecer y conocer mejor a tu Dios, para que tu final no sea el mismo de Jonás. Porque no solamente Dios ama al mundo, Dios te ama a ti y me ama a mí. Y Dios quiere también la conversión de nosotros como pueblo. Nosotros nos autodenominamos pueblo de Dios y Dios necesita que su pueblo se convierta tanto o más que el mundo. Que lo que pasó en Nínive pueda pasar dentro del pueblo de Dios y desde los líderes más grandes hasta los animales y las mascotas de nosotros, los hijos de Dios, puedan entrar a un proceso de transformación, de búsqueda, de profundidad, de arrepentimiento, que podamos analizar lo más profundo de nuestros corazones. Y como dijo el rey de Nínive, que el pueblo se convirtiera de cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. Hay mucha rapiña todavía en nuestras manos, señores. Todavía no sabemos levantar las manos para bendecir y alabar, pero sí estamos levantando manos para juzgar, para señalar, para maldecir, para pegar, para dividir, para empujar. ¿Ok? Criticamos a los que levantan las manos para bendecir, para alabar y para orar. Y los que lo hacen, entonces levantan sus manos para dividir, para lastimar, para empujar, para maldecir, para dividir, para señalar, para juzgar. Para eso sí a veces tenemos manos. Cuide cada uno su camino. Este fue el mensaje. Hoy yo me hago eco del mensaje del rey de Nínive, del cual no presenta su nombre. Y este es el mensaje: clame, cúbrase de cilicio cada hombre, cada animal, clame a Dios fuertemente, fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Sabes? Que la predicación, el sermón que le dio el rey a su pueblo fue el que debió haber dado Jonás. ¿Quién realmente terminó predicándole a los de Nínive? No fue Jonás. Jonás pasó un mensajito corto por WhatsApp y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. That's it. Mira a ver cómo lo toman, mira lo que hacen. Ese fue el mensajito. El verdadero mensaje, la verdadera predicación que convirtió a la ciudad de Nínive fue el de su rey. El mismo rey que los había llevado a la perdición los estaba moviendo a la salvación. El mismo rey. Fue el sermón y el testimonio del rey. No solamente su predicación, su testimonio. Porque el rey fue el primero que se bajó de su trono, se quitó la ropa de rey, se quitó la corona, se vistió y empezó su ayuno con toda su corte, su familia y todos los animales que él tenía. Y dijo: ustedes ven lo que estoy haciendo, es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y lo voy a poner por decreto. Que no fue que lo dijo de boca nada más, lo voy a poner por decreto. Todo el mundo va a convertirse al Señor. ¡Wow! El verdadero profeta de Nínive fue su propio rey. ¿Dónde está nuestro compromiso con Dios? ¿A dónde te has ido? No lo sé. Pero hoy el Señor quiere hacer de nosotros instrumentos de poder, instrumentos de justicia. Que el Señor bendiga a su pueblo y que esta mañana de sábado
sea que vayas a la iglesia o sea que te quedes en tu casa, te invito a que tengas un sábado de reflexión. Y ojalá que puedas tener un sábado como los días de Nínive, haciendo un estudio en lo interior de sus corazones y que nosotros podamos pedirle a Dios que nos use como instrumentos de poder. Analízanos, analízate, me analizo yo, y que hoy sea un día que tú te alejes de todo trabajo común. No permitas que la gente te envuelva en conversaciones que de nada aprovechan y que no alaban a Dios. Hoy es el día especial de Dios. Y si quieres tener una conexión con Dios, yo te invito hoy que si tú tienes el libro El conflicto de los siglos, inicia el estudio de este libro. Se está convirtiendo en el mapa revelador de lo que estamos viviendo aquí, porque la historia se ha repetido. Anoche me acosté con ese pensamiento de que el Señor me ha indicado: Liz, regresa al conflicto. Y esta mañana cuando me levanté vi el mensaje de mi querida amiga Rosy Rey, donde me escribía: comencé a leer El conflicto de los siglos con calma otra vez. Y ahí el Señor me confirmó el llamado de que regrese a retomar ese libro que he leído muchas veces en mi vida. Pero siempre lo leía con un espíritu futurista. Ahora lo necesito leer con un espíritu presente, porque yo no estoy ahora vislumbrando el futuro. Es lo que estamos viviendo ahora y aquí. Sería hoy un buen día para hacer una reflexión personal. ¿Dónde está Jonás en mi vida? ¿Qué etapa de Jonás estoy viviendo? ¿La de la huida? ¿La de dentro del pez? ¿Estoy en la etapa de caminando por las calles avisándole a la gente que va a ser destruida? ¿O estoy peleando con Dios por la calabacera? ¿En cuál de las etapas estás? ¿Dónde está el Jonás de tu vida? Hoy es un buen día para que lo identifiques y puedas pedirle a Dios que transforme el Jonás de tu vida. Y puedas comenzar a leer este libro, El conflicto de los siglos. Si tú no tienes un conflicto de los siglos, si tú me dices: mira, yo nunca he tenido ese libro, lo he escuchado, sencillamente escríbeme al inbox de la página o escríbelo aquí, aunque aquí se nos hace un poquito más difícil, ¿verdad?, poder encontrar, porque a veces son muchos los mensajes, pero yo sé que mi querida compañera Mirta Maldonado va a estar pendiente, y yo también. Si tú no tienes el libro El conflicto de los siglos, sencillamente indícanos que no lo tienes y yo te lo puedo enviar por correo. Déjame tu nombre y tu dirección postal y con mucho gusto te lo envío por correo para que tú tengas tu conflicto de los siglos y lo puedas estudiar. No dije leer, lo puedas estudiar. Es el libro número 1 en el mundo con respecto a la historia de cómo ocurrió en la historia antigua la persecución a los cristianos y cómo esa historia se va a repetir en nuestro tiempo. ¿Ok? Así que animo a todos a que los quieran tener, por favor,
puede también bajarlo, lo puede adquirir, lo puede bajar. Ahora electrónicamente usted lo tiene, usted lo puede bajar. Ahí veo que nuestra querida compañera lo están compartiendo, lo del conflicto de los siglos. Aquellos que no son, ¿verdad?, muy cibernéticos, que les gusta tocar los libros o leer los libros, subrayar los libros y dormir con ellos cerquita de la cama. Entonces, aquellos que los quieran en páginas, se los puedo enviar por correo. Si no, usted entre a los websites que nos acaban de compartir la compañera Keila Silva y nuestra querida Elizabeth Maldonado. Usted entre ahí y también los puede adquirir. Ha llegado el momento que nosotros como pueblo analicemos nuestras etapas cristianas. No podemos hablar que se acerca el fin. No, estamos en la N de la palabra fin. Estamos en la N de la palabra fin. Sencillamente lo que nos queda son muy poquitos años para ver la última raya de la N. ¿Ok? Estamos subiendo. Usted sabe que la N tiene sus bajadas y sus subidas. Nosotros estamos, mire, en la bajada para comenzar a subir el pináculo y terminar. ¿Ok? Dios dirija, bendiga y le dé una próxima oportunidad al pueblo de Dios para que cumpla su misión. Cumpla su misión. El Señor nos ayude. Lo que nuestros ojos están por ver de aquí al 2031, que interesantemente el 2031 se cumple el ciclo de la, como Jesús dijo, de esta generación. No pasará hasta que vea estas cosas. Jesús murió en el año 31, terminando la celebración de la Pascua. Y en el 2031 se cierra un ciclo completo. Y usted sabe que del 2021 al 2031 solamente nos quedan 10 años. No estoy diciendo ni profetizando de que ese será el día de la venida de Cristo ese año. Bueno, al fin y al cabo la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. No dice el año, dice ni el día ni la hora. Solamente digo que de acuerdo a los ciclos que hemos estado estudiando de la fiesta de las cabañas, el ciclo justamente se cumple en el año 2031, curiosamente. Y de eso nos quedan 10 años. 10 años para que tú medites qué será de tu vida, cuáles son tus planes y tus prioridades. Yo solamente te aconsejo que tu prioridad sea prepararte para la eternidad. Prepararte para la eternidad. Y definitivamente es lo que Dios quiere para su pueblo. Nada deberá ser más importante que si la muerte me toca por COVID, como le ha tocado a tantos compañeros y amigos y familiares. Si la muerte me toca por cáncer, por alguna otra condición de salud, o me toca por un accidente, o si la muerte sencillamente me toca por una persecución y que por causa del Evangelio el Señor me pondrá al descanso. Alguien se sintió airado contra mi misión y decidió quitarme la vida. Y si el Señor lo permitió era porque hasta ahí llegaba mi misión. Yo quiero decirte que en ese momento ya Cristo vino para ti. Porque ya no hay más oportunidad. Así que yo te animo en esta mañana de sábado a hacer de este sábado 18 de septiembre, un sábado de análisis personal, un sábado como quizás fue uno de los sábados que vivió Nínive, en meditación, un sábado de introspección, un sábado de análisis, un sábado de confesión, un sábado de pedir perdón y un sábado de nacer de nuevo. Este es mi llamado.
para el pueblo de Dios que está detrás de esta transmisión. Y yo te pido en esta mañana que tú compartas esta transmisión con todos los que quieran. Lo he querido hacer a manera de repaso de la lección. Dios quiere darle descanso a un pueblo, pero el descanso no está en echarnos a dormir en una cueva y alejarnos del mundo. El descanso es poder traer paz ante la seguridad de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Ese es el descanso, que podamos ser misioneros en esta tierra, que conozcan el descanso de Dios. No solamente el sábado, que ha sido el sello que Dios ha elegido para marcar a su pueblo, sino que también tú puedas reposar en Dios y saber que Él puede traer descanso para nuestras almas. Oramos al Señor en esta mañana de sábado, dejándote con esta bendición. Para aquellos que buscan una sintonía, hoy no estaré dando un tema ni un sermón a la hora de las 11 de la mañana como el que tuvimos el pasado sábado. Hoy me tomaré el día para Dios y yo. Y quiero tener este día con mi Dios de reflexión, de análisis. Quiero tomar este día para conectarme con el cielo. Estaré visitando una iglesia en la mañana para que mis padres también tengan esa oportunidad de congregarse, y luego estaré compartiendo mi tiempo a solas con Dios. El Señor te bendiga. Oramos al Señor y cerramos nuestro segmento de bienvenida mañana de sábado. Oramos. Padre Santo, hoy yo quiero pedirte por nuestro pueblo dormido, silente y descomprometido, que nos hemos convertido en un gran Jonás, huyéndole a la misión, sintiendo miedo por nuestras vidas y preocupados más por lo que la gente pueda opinar de nuestro ministerio que la misión que nos estás dando. Hoy el mundo se está ahogando en el mar de la ignorancia, en el mar de la violencia, en el mar de la inmoralidad. Y nosotros solamente estamos preocupados por huir, cuando tú nos estás diciendo, vayan y proclamen. Ahí hay gente que solamente necesita conocerme y se va a arrepentir. Ayúdanos a salir de lo profundo de los barcos y de las cuevas y de los montes donde nos hemos metido, y que podamos dar testimonio de nuestro Dios. Oh Señor, perdónanos. Locamente hemos obrado. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos muestres, nos enseñes a clamar, a ayunar, a orar, a convertir nuestras almas, a arrepentirnos de nuestros males y no ser un Jonás indiferente a la salvación de los demás. Que podamos gozarnos contigo en la conversión de las naciones. Que no nos callemos ante la injusticia. Que no nos callemos, Señor, ante el dolor ajeno. Que podamos, Señor, testificar del poder transformador que tiene nuestro Dios. En tus manos ponemos a tu pueblo creyente, que está viviendo como si no confiara ni te conociera. Ten misericordia, Señor, y dale una oportunidad a tus hijos. Y ten misericordia de los que no te conocen, que están esperando que nosotros como Jonás vayamos a dar tu mensaje. Hay muchos que están afuera, Señor, que quieren estar dentro, como hay muchos que están dentro que quieren estar fuera. Pues, Señor, zarandea tu iglesia. Y los que no quieren estar, Señor, que ya se vayan.
para que podamos darle espacio a los que tú vas a zarandear en el mundo y que se den cuenta que el mundo no es para ellos y que quieren servirte a ti. Zarandea a tu pueblo y zarandea el mundo, Señor, para que todo el mundo esté donde tiene que estar. Y ayúdanos que en este zarandeo podamos aferrarnos con todo el alma a ti y no seamos los que terminemos yéndonos porque sentimos miedo de identificarnos con un Dios juez justo de esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por tu misericordia. Gracias por las tormentas que levantas en medio de nuestras vidas para que nuestra fe quede identificada dentro de un pueblo inconsciente. Gracias por las tormentas y gracias por las ballenas que nos tragarán. Y que dentro de una profundidad de un dolor terrible y una miseria podamos levantar nuestros ojos a Dios y arrepentirnos. Gracias. Solo te pido, Señor, que lleves a tu pueblo por las experiencias de Jonás, para que podamos darnos cuenta la necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias. Lo pedimos, lo creemos y declaramos cierto este día para estar contigo en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias por haber esperado estas 6 de la mañana, hora del este, en cada sábado, en Bienvenida Mañana de Sábado. Estuvo contigo Liz Enid Polanco, con el único propósito de llevar a tu vida luz para tu camino, esperanza para tu corazón y poder para cumplir la misión. Dios te bendiga.